Mi nombre es Daniela Torres, soy estudiante de lengua castellana. Vamos a presentar el sílabus. Mi nombre es Helen Castelblanco. Mi nombre es Jennifer Vargas. Mi nombre es Daisy Rodríguez. José Oliveros. Soy Fabián Camilo. Y Valentina Osorio. A continuación, les voy a hablar sobre el lenguaje, lengua y habla y sobre algunas familias de lenguaje. Bueno, en la primera imagen podemos evidenciar el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la facultad del ser humano para comunicar. En palabras más fáciles, es la capacidad que tenemos las personas para expresar nuestras ideas y pensamientos y deseos. En la segunda imagen podemos evidenciar la lengua. Es el sistema de signos como el idioma o el patrón mental. En otras palabras, es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes. Por último, tenemos el habla. Es la realización física del idioma. Como tal es la realización y el uso individual que cada persona hace con su lengua. Para evidenciar la percepción coloquial que las personas tienen sobre estas palabras, hicimos unas pequeñas entrevistas preguntándole a algunos de nuestros familiares qué es lenguaje, lengua y habla, y estos respondieron. Mi amor, la verdad yo no tengo eso tan claro. Pienso que el lenguaje es a nivel universal. Es el dialecto que tenemos todos, ¿cierto? Así sea en diferentes idiomas. Y en cuanto a la lengua, a eso sí me refiero, que es cada idioma, la lengua en inglés, en español, como cada idioma de cada país. Y en cuanto al habla, pues cómo nos desempeñamos cada uno, puede ser por regiones. No sé, mi amor, de pronto puedo estar equivocado, pero pienso que es así. Por otra parte, mi abuelita respondió: entiendo que el lenguaje es la forma de expresarse. La lengua es el órgano de la boca y el habla es la forma de comunicarse la persona a través del lenguaje. Y finalmente le pregunté a mi hermana. Bueno, para mí el lenguaje es como la capacidad, como el ingenio, como eso de... Sí, como la inteligencia de crear como comunicación por medio de signos, símbolos, ya sean escritos o orales. Es esa capacidad de crear para poder comunicarnos. Pues es lo que pienso yo. Ya la lengua es como, pues, de acuerdo a lo anterior, es como los símbolos, como los signos que ya nosotros tenemos en nuestra memoria para poder comunicarnos. Y el habla es como la conformación de los dos anteriores, de la lengua y el lenguaje. O sea que ya es más que todo para mí como la acción, de ya sea con símbolos, sí, símbolos, signos, y ya sea hablado o ya sea escrito, pues ya es como tal el acto de comunicación entre esos dos, lo que se crea. Idioma, dialecto e idiolecto. Idioma es la lengua propia de un grupo social. Dialectos son las variantes o modalidades regionales de una lengua. Tales variantes no afectan a la unidad del sistema. E idiolecto es la forma de hablar característica de cada persona. La lengua tiene sistemas y subsistemas. Vamos a hablar del nivel fonético. La fonética es la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en su realización física, sus diferentes características y particularidades. La palabra fonética es de origen griego, que significa sonido o voz. Tenemos la fonética articulatoria, es la producción del sonido articulado. Intervienen tres clases de órganos: los órganos de la respiración, pulmones, bronquios y tráqueas; los órganos de la fonación, parte superior de la tráquea; y órganos de articulación. Tenemos la fonética acústica, sobre la base de la descripción de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de fonación. Se pueden establecer una clasificación de los sonidos como sonido vocálico, no vocálico, sonido consonántico, no consonántico, sonido sonoro, sonido sordo, sonido nasal, sonido oral, sonido compacto, sonido interrupto o sonido grave. Tenemos la fonética auditiva. La fonética auditiva se relaciona con la percepción del sonido a través del habla. Fonología.
Fonología es el sonido de la lengua. La fonología es un subcampo de la lingüística. La fonología describe el modo en que los sonidos funcionan en la lengua, en particular, o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental. El nivel semántico de la lengua. La semántica es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras. Las palabras se relacionan entre sí por su significado. La semántica se ocupa, entre otras cosas, de caracterizar el significado de las palabras, es decir, cualquier hablante de español capaz de ofrecer definiciones de buena parte de las palabras de su lengua. Por tanto, las significaciones de estas palabras forman parte del conocimiento implícito del hablante. Y dar cuenta de las relaciones que mantienen estas palabras en virtud de su significado. Cualquier hablante es capaz de establecer diferentes tipos de relaciones intuitivas entre los significados de muchas palabras, entre niña y mujer, por ejemplo, moto y casco, o entre tulipán y flor, entre muchas otras. ¿Qué es la sintaxis? Esta es la que se ocupa de estudiar cómo se coordinan las palabras en una oración, y su principal método de estudio son las oraciones simples y las oraciones compuestas. Pero recordemos qué es una oración. Una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido por sí misma y que transmite un mensaje. La estructura de la oración está conformada por el sujeto, verbo y predicado. Recordemos que el sujeto es de quien se habla en la oración, el predicado es todo aquello que se habla del sujeto y el verbo es la acción que está realizando el sujeto dentro del predicado. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de oraciones que estudia la sintaxis. La primera es la oración simple. Esta oración está conformada por un solo verbo en su estructura. Para entender más este tipo de oración te voy a dar un ejemplo. El huracán azotó la isla. Como puedes observar en esta oración, solamente encontramos el verbo azotar. Por eso, dicen que las oraciones simples solamente tienen en su estructura un verbo. Ahora vamos con el segundo tipo de oración. Esta es la oración compuesta y está conformada en su estructura por dos o más verbos. Te voy a dar un ejemplo de la oración compuesta. El huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Como puedes ver, en esta oración encontramos el verbo azotar y destruir. Algo que también es común en esta oración es que la oración compuesta puede estar conformada por dos oraciones simples. Bueno, espero que hayas entendido la explicación de qué es la sintaxis y te invito a que investigues más sobre el tema. Para hablar del origen de la lingüística, nos tenemos que remitir a la cultura griega. Los griegos fueron los primeros en especular sobre el lenguaje. Y las personas más importantes en esta rama eran los sofistas, que eran considerados hombres sabios encargados de la enseñanza de la retórica. Entre los sofistas más destacados podemos encontrar a Protágoras, que fue el primero en distinguir 4 tipos de oración: la afirmativa, la interrogativa, la imperativa y la súplica. Gorgias, que recomendó el uso de la metáfora, la analogía y el apóstrofe. Y por último, tenemos a Hipías, que estudió ciertos aspectos fonéticos. Platón fue uno de los filósofos griegos más importantes que se dedicó al estudio de la lingüística. También nos ofrece 3 términos que fueron de gran importancia para la historia de la lingüística. El primero fue el onoma, que es considerado la acción que se realiza, el rema, que es el nombre de la acción, y el logos, que es el pensamiento u la oración. Otro filósofo importante que se encargó del estudio de la lingüística fue Aristóteles. Aristóteles, al igual que Platón, también nos brinda un término, que fue el término sindesmoi, que es considerado la partícula o la unión o la conjunción de un sonido sin significado. La unión entre onoma, rema, logos y sindesmoi fueron lo que a posteriori se consideró las partes de la oración. Una de las escuelas más importantes fue la estoica. A partir de los estoicos se empezó a configurar un cuerpo de doctrina en la cual habría de caber toda la teoría gramatical estudiada hasta entonces. Y dividieron las oraciones en 2 grupos basados en categorías primarias que están conformadas por el nombre, el verbo, la conjunción y el artículo.
El segundo fueron consideradas las categorías secundarias, que están compuestas por el número, el caso, la voz, el modo y el tiempo. Uno de los libros más importantes de la lingüística es Dionisio de Tracia, que fue escrito en el año 100 y que se entiende como la culminación de la gramática en Grecia. Analogías es un fenómeno que se define como el proceso de modificar o crear palabras de acuerdo con patrones existentes. Anomalía. Los anomalistas de la escuela de Pérgamo decían que las leyes que rigen el lenguaje no son del todo regulares. Los anomalistas hicieron notar la relación entre las formas de una palabra y su significado con alguna frecuencia anómala. Tradición hindú. Características. En la India se llevaron a cabo estudios sobre el lenguaje. La lingüística hindú es más antigua que la griega y los filósofos hindúes se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos es Mimamsa, que sostiene que la conexión de la palabra y el objeto en el lenguaje humano existe por naturaleza. La segunda es Vaisesika, que sostiene que la creencia de la relación entre el mundo y el objeto es creada bien por el hombre en el pasado remoto o bien por un dios poderoso. Los romanos. La gramática griega se construyó a imagen y semejanza de la de Dionisio de Tracia, e incluso se trataron las tres partes. La primera, la difusión de la gramática, es decir, el arte de hablar y escribir correctamente. La segunda, partes de la oración, y la tercera es el buen estilo de las figuras literarias. En su obra Dionisio de Tracia divide el lenguaje en tres: etimología, morfología y sintaxis. Elementos del lenguaje. La verdadera labor del lingüista para Prisciano sobre el lenguaje es distinguir la relación entre el sonido y el significado. Partes de la oración. Para Prisciano hay 8 partes: el nombre, el verbo, el pronombre, una proposición, el adverbio, la interjección, la conjunción, el artículo y el adjetivo. La gramática de Port Royal. Rasgos generales. Los gramáticos de Port Royal trataron de sustentar sus principios en la razón humana, punto de partida de todo conocimiento según esta escuela. Conformación de la gramática general y razonada. Esta contiene los fundamentos de arte de hablar y explicar de una manera clara y natural las razones de lo que es común a todos los idiomas y de las principales diferencias. La gramática comparada empieza a finales del siglo XVIII, donde el aspecto preponderante fue la implantación del método científico a los estudios del lenguaje. Este método necesita de hechos verificables experimentalmente que puedan ser la base sobre la cual se edifiquen las diferentes hipótesis en vías de comprobación. Rasmus Rask publicó en su lengua la primera gramática comparada sin ni siquiera conocer el sánscrito. Finalmente, y como culminación de los esfuerzos de casi un siglo, los Cholars alemanes lograron la reconstrucción del indoeuropeo, lengua considerada como el origen de todas las que forman la gran familia indoeuropea. El método comparativo fue uno de los logros más espectaculares de la filología comparada. El haber establecido los principios y métodos usándolos para relacionar las diferentes lenguas y el haber desarrollado una teoría general del cambio lingüístico fueron los dos logros más principales de la lingüística del siglo XIX. Se pueden establecer los siguientes pasos para la reconstrucción fonológica. Primero, seleccionar lenguas genéticamente relacionadas. Segundo, escoger un corpus adecuado. Tercero, establecer las correspondencias vocálicas. Cuarto, establecer las correspondencias consonánticas. Quinto, postular los protofonemas vocálicos y consonánticos. Sexto, señalar los protofonemas a partir de los protofonemas. 7. Indicar los cambios ocurridos en las lenguas establecidas. Y por último, recurrir a la ley de probabilidad histórica. Uno de los primeros comparatistas fue el germano Jacob Grimm, quien precisó en lo que hoy es conocido como la ley de Grimm. La ley de Grimm consistía en comparar los sistemas consonánticos del indoeuropeo y del germánico. La gramática generativa de Noam Chomsky es un conjunto de reglas o principios que predicen correctamente las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas para una determinada lengua. Las lenguas pertenecientes a la familia indoeuropea cubren buena parte de Europa, América y parte este de la India hasta su extremo norte, y ahora vamos a hablar de su división. La clase germánica, el grupo germánico oriental, que está compuesta por la rama gótica y la rama nórdica. El nórdico occidental es islandés y noruego, y el nórdico oriental el sueco y el danés. El grupo germánico occidental, donde hablan el inglés frisón, hablado en Holanda y Alemania, la rama neerlando-alemana, holandés, flamenco, afrikaans, bajo alemán y alto alemán. La clase céltica, grupo gaélico, irlandés, gaélico, hablado en Escocia, y manés, hablado en Isla de Man.
Tenemos el grupo británico, está la rama continental, hablado en la antigua Galia, y la rama insular, el cínrico, hablado en Gales, córnico, lengua muerta ya y bretón. Tenemos la clase itálica con el grupo itálico oriental, hablado umbro-samnita, y la rama lepóntica, dialectos hablados al norte de los Alpes. Segundo tenemos el grupo itálico occidental, la rama sicilina, hablado en Sicilia, y la rama continental, que fueron el latín y las lenguas romances del que se derivan el ítalo-sordo, portugués, galo-romano, catalán, provenzal, francés, español, rumano y dálmata. Está la clase helénica, que está compuesto por el grupo macedonio, que es una lengua ya extinguida, y el grupo griego. Está la clase báltica, compuesta por el grupo báltico septentrional, que fueron los países lituano y letón. Segundo está el grupo báltico meridional, el prusiano, que fue una lengua desaparecida en el siglo XVII. Tenemos la clase eslava. El grupo eslavo meridional, tenemos la rama búlgara, macedonio y eslavo, la rama yugoeslava, serbo, croata y esloveno. El segundo grupo es el grupo eslavo occidental, el sorobio y el polovio, y extinguido en el siglo XVIII. El polaco y el checo, y por último tenemos el gran ruso, ucraniano y ruso blanco. Tenemos la clase albanesa por el país Albania. Está la clase armenia por el país Armenia. Tenemos la clase irania con el grupo iranio occidental, compuesta por la rama pérsica, persa antiguo, el pelvi, el persa inordiano, lengua oficial del Irán, el avéstico, lengua empleada por el Zaratustra en sus escritos religiosos, y kurdo. Tenemos el grupo iranio oriental, el suediano, el yayavi, el sáquico, afgano y oseto, lengua hablada en el Cáucaso. Tenemos la clase india, compuesta por el indio antiguo, védico, idioma en que se conservaban los libros sagrados de los Vedas, y sánscrito, indio medio, prakrit, pali, lengua sagrada del budismo. El indio moderno consta de varias lenguas y es hablado por más de 500 millones de personas. El principal de ellos es el cíngaro. Tenemos la clase hitita. Fue descubierta a comienzos de este siglo. Durante muchas generaciones se transmitió mediante jeroglíficos y escritura cuneiforme. Es originaria del Asia Menor y data del siglo XV a.C. Por último tenemos la clase tocaria. Es originada del Turquestán chino y se remonta en el siglo VII a.C. Familia camitosemítica. Se divide en clase camítica y clase semítica. La clase camítica pertenece al grupo egipcio líbico y cuchitico, en las que se refiere a la multitud de lenguas habladas en Argelia, Túnez, Marruecos, Nubia, Etiopía y África Oriental. En la clase semítica hablamos de otras variedades de lenguas antiguas, como la antigua lengua Irak, antiguo cananeo, movita, hebreo, yiddish, que es la combinación del hebreo y el alto alemán, entre otras. Familia urálica. En esta encontramos la clase zamboyeda, grupo lapón y grupo finopermio. Aquí encontramos chantico y bogul, hablado en los montes Urales, lapón, hablado en Suecia y Noruega y Finlandia. Y por último, idiomas hablados en el noreste de Rusia, como mari, finés, báltico, carelio y estonio. Familia altaica. En esta encontramos la clase turca, mongólica y tongtusa, donde respectivamente se habla turco oficial en zonas como Turquía, Grecia y Siria, entre otros. Luego tenemos una serie de lenguas habladas en Mongolia y Siberia. Y por último tenemos el hebenico, hablado en la mayor parte de Siberia y Manchú. Familia sino-tibetana. En esta familia hay clase china-tai, tibeto-birmana y austriana. En la primera clase encontramos el chino hablado por 800 millones de personas, luego el tai hablado en Indochina y el siamés en Tailandia. La segunda, lenguas habladas por los lamas del Tíbet, y en la última, lenguas habladas en el Pacífico, en Malasia, Madagascar, Java y en el archipiélago polinesio. Aquí tenemos la familia bantú. Esta familia agrupa la mayor parte de las lenguas negras en la mitad meridional de África. Clasificación genética de las lenguas indígenas en Colombia. Es el tema que trataremos a continuación. Para esta ubicación, Jaime Bernal se basó en Polo Figueroa y en su estudio.
Los 7 troncos principales de las lenguas aborígenes son arawak, chibcha, chocó, caribe, tucano, huitoto y quechua. La primera clase es la clase arawak, el tronco más importante de la agrupación lingüística del sur de América. Su presencia data de tiempos prehistóricos y su población indígena en Colombia se calcula en unos 85.000 hablantes. Entre estos encontramos el grupo Ipeca o Bambia, habladas en la frontera con Brasil. Grupo Guajiro, hablado en la península de La Guajira con 2 dialectos, arribero y avareo. Grupo Caquetío, Piapoco, Choque y Achagua, hablados en Baupés, Meta y Arauca. Grupo Tariana, Tariana y Cavillarí, el primero hablado por 30 indígenas y el segundo por 150. Están en las riberas del río Apoporis. Grupo Yucuná, Matapio o Yucuná y Recijero, hablado por algunos centenares de indígenas en las orillas del Amazonas. Grupo Guaíbo, hablado por cerca de 20.000 indígenas en márgenes de los ríos Meta, Arauca y Bichada. Cuiva con 7.000 hablantes en las orillas del Meta. A continuación tenemos la clase Chibcha. A esta pertenecen grupos como Grupo Chibcha con cerca de 5.000 hablantes diseminados a lo largo de la cordillera oriental en Boyacá. Grupo Motilón, hablado en la sierra de Perija y orillas del río Tarro, y en el Mape hablado por pequeñas tribus del Catatumbo y Aguas Blancas. Grupo Malibú, Chimila, hablado por pocos indígenas en las orillas de Mompox, y Malayo o Mocasero en la región de Río Frío. Grupo Arahuaco o Ica, hablado por estribaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, por un resguardo indígena de 4.123 hablantes. El tairona sobrevive como una lengua sagrada de los brujos de la tribu. Grupo Páez, con 38.000 hablantes en el departamento del Cauca, en Toribío y Jambaló. Grupo Coconuco, Polindra y Guambiano, con una población cerca de 7.000 hablantes en municipios de Silvia, Totoró y Polindará. Grupo Cuna, lengua próxima al Cogi, con 35.000 hablantes que viven en las riberas de los ríos Arquia y Caimán. Grupo Barbacoa, hablada por cerca de 5.000 indígenas en el departamento de Nariño, y Camsa, con 2.000 indígenas localizados en el valle de Sibundoy. Clase Chocó. Esta clase se extiende por los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar y Antioquia. Algunos investigadores sostienen que esta clase pertenece a la clase Caribe. Y por último, clase Quechua. Los hablantes de este idioma se localizan en municipios de Santiago, Colón, San Andrés, Mocoa, Nariño y Caquetá. Clase Caribe. Pueblo guerrero por excelencia, donde se encuentran grupos como Motilón, que hablan cerca de 5.000 indígenas que habitan las selvas del Catatumbo. Grupo Pijao, hablado por tribus de Yocaima, Natagaima y Chirricoa. Cuenta con una población de 11.503 indígenas del Tolima. Grupo Carijona, hablado en el Caquetá y Baupés. Grupo Opón, Yariquí, la tribu que se localiza en las orillas del Sogamoso y Barranca Bermeja. Clase Tucán, hablada por 25.000 indígenas a los que pertenecen Grupo Occidental y Grupo Yupúa. El primero, Siona, que comprende el río Putumayo y Caquetá, hablada por la tribu Core Guaje, con 700 hablantes. La segunda, Yupúa, sus hablantes viven en márgenes del río Coca. Clase Huitoto, comprende grupos como Grupo Boraz, constituido por las lenguas Boraz, Muinane y Miraña, y el Grupo Huitoto, hablada en Pimentel con intendencia del Amazonas. Los neogramáticos emprendieron la tarea de estudiar las lenguas en su evolución. También estaban en la búsqueda de las leyes que explicaran los cambios sonoros. Un aporte muy importante fue la explicación de las leyes que rigen el cambio sonoro. Los neogramáticos más importantes fueron Saussure, Sapir y Bloom-Field. El cambio lingüístico se divide en el cambio sonoro, que a su vez se divide en el cambio incondicionado,
El cambio incondicionado es el cambio automático que se produce por el puro juego mecánico de los movimientos articulatorios. Un ejemplo es la letra M en su fonema del cambio de latín al español, como se ve en la palabra templo en latín y templo en español. El cambio condicionado se dan alrededor de un contexto que hace que los hablantes muten los sonidos de esa forma, y el orden de los cambios obedecen a las leyes muy precisas, inclusive en el orden como se presentan. Los metaplasmos de adición son prótesis, epéntesis y paragoge. Prótesis es la adición de uno o más fonemas al principio de una palabra. Por ejemplo, speculum en el latín y espejo en el español. Epéntesis es la adición de uno o más fonemas en la parte media de la palabra. Por ejemplo, toalla es el epéntesis y toalla es el correcto. Y el paragoge es la adición de un fonema al final por asimilación de una consonante anterior. Por ejemplo, siéntense sería lo correcto y siéntense sería el paragoge. Los metaplasmos de pérdida son aféresis, síncopa y apócope. Aféresis es la pérdida de uno o varios fonemas al principio de una palabra, como por ejemplo bus y autobús. Síncopa es la pérdida del fonema en medio de la palabra, como por ejemplo todavía y todavía. Y apócope es la pérdida de uno o varios fonemas al final, como por ejemplo automóvil, auto. Los procesos fonológicos se dividen en 4: asimilación, disimilación, metatesis y palatización. Asimilación es cuando un segmento adopta características de otro segmento en modo de articulación, como por ejemplo hasta luego se convierte en hasta luego. Disimilación es lo contrario a la asimilación, en el cual dos fonemas semejantes en una misma palabra intentan diferenciarse. Metatesis no convierte unos fonemas en otros, solo los permuta, como por ejemplo dentífrico y dentrífico. Y palatización es una clase de asimilación en donde se presenta un desplazamiento de un fonema hacia adelante del punto de articulación. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo nacido en Ginebra el 26 de noviembre de 1857 y fallecido el 22 de febrero de 1913. La aparición de Saussure en la escena lingüística significó la clasificación científica de esta disciplina. Además, Saussure sustituyó con su trabajo al padre de la semántica, Michael Alfred Brel, en París. La obra de Saussure, pese a su genialidad, fue muy corta. De esto se culpa a sus problemas con el alcohol y el mal matrimonio. Parte de la obra de Saussure se basó en las teorías de Émile Durkheim, sociólogo, escritor de la tesis La lengua como resultante social. La teoría del signo lingüístico por Ferdinand de Saussure. La teoría del signo lingüístico de Saussure propone que el concepto hablado es una entidad psíquica bifásica, pues cuenta con una imagen acústica y un concepto, quien es el encargado de crear dicha imagen. Dicha teoría fue afirmada con el concepto de significado y significante. El significado es la imagen acústica producida en la mente al pronunciar el significante, que es el concepto en sí. De ese modo se afirmó que la fonética, fonología, morfología y sintaxis se encargaban de estudiar el concepto o significante, y la semántica se encarga de estudiar la imagen acústica o significado. Sincronía y diacronía.
La sincronía es el concepto por el que se estudia la lengua en un momento dado sin tener en cuenta el factor temporal. La diacronía es el estudio histórico y evolutivo que atiende a los cambios de la lengua teniendo en cuenta el factor temporal. Lenguaje y habla. El lenguaje es entendido por Saussure como un todo armónico, con una parte social y una individual, entendidas como la lengua y el habla respectivamente. En relación a estos conceptos se da el circuito de la palabra. El circuito de la palabra. El circuito de la palabra habla sobre el dominio de la lengua y las bases de la comunicación, que son procesos enteramente psíquicos. Pero también participa dentro del circuito de la lengua un proceso fisiológico y uno físico, que son necesarios para que se pueda dar una conversación entre dos interlocutores. El circuito de la palabra sigue una linealidad, de nivel psíquico, donde se piensa la palabra, al nivel fisiológico, donde se pronuncia la palabra, al nivel físico, donde suena la palabra. Vengo a hablarles de Noam Chomsky. Él aparece en el último momento estelar. Y es primordial, ya que aquí la lingüística se desprende de la literatura, la filosofía, la lógica y la historia para empezar a ser una ciencia. Nos habla de unos principios fundamentales a través de la concepción del lenguaje, que son el formalismo o gramática formal, un conjunto de reglas para formar símbolos abstractos. Ejemplo, podrían ser las matemáticas. Independencia con respecto al significado. Todos los símbolos operativos formales son independientes a la forma que tomen combinados. Independencia con respecto a todo. El lenguaje que concibe Chomsky se reduce a un módulo mental, el cual vas acrecentando a medida de que vas aprendiendo. Esto para todos los individuos. El ignatismo. Llegamos al mundo con una facultad para entender los principios y reglamentos de la lingüística según el medio y el lenguaje que utilicemos. La sobreregulación. Esta utilizada por los niños y tiende a extender, manipular y crear palabras y sonidos que no estén bien gramaticalmente, pero esto hace parte del aprendizaje. Ejemplo, lo he rompido, lo he roto.